Imagina que tienes en tus manos la Biblia más antigua del mundo. Sus páginas amarillentas crujen mientras las volteas hasta llegar al Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero algo extraño sucede. Una de las historias más famosas de Jesús simplemente no está ahí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estas palabras, que han definido el perdón cristiano durante siglos, que aparecen en películas, libros y sermones, ¿sabías que técnicamente no deberían estar en tu Biblia? No es un error de traducción, no es una conspiración, es algo mucho más fascinante. En los próximos minutos, voy a revelarte la increíble historia detrás de una de las enseñanzas más poderosas de Jesús. Una historia que sobrevivió siglos de transmisión oral antes de encontrar su lugar en las Escrituras y que nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos guardan las páginas de la Biblia que damos por sentado? Pero antes de sumergirnos en esta revelación, necesitamos entender algo fundamental. La Biblia, como la conocemos hoy, no cayó del cielo como un libro terminado. Es el resultado de siglos de compilación, traducción y preservación cuidadosa. Imagina por un momento que estás en el siglo II después de Cristo. Las comunidades cristianas están creciendo. Los testimonios sobre Jesús se transmiten de boca en boca y los primeros manuscritos del Nuevo Testamento están circulando. En este contexto, algo extraordinario estaba sucediendo con esta historia en particular. Los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de Juan no incluyen este pasaje. Sí, lo has escuchado bien. Si hubieras leído una copia del Evangelio de Juan en el año 200 después de Cristo, no habrías encontrado la historia de la mujer adúltera. Pero entonces, ¿de dónde salió esta historia? ¿Es una invención? ¿Una falsificación? La respuesta es fascinante. Esta historia es lo que los expertos llaman una tradición flotante. Era una historia sobre Jesús que se transmitía oralmente entre las primeras comunidades cristianas, considerada auténtica y verdadera, pero que no estaba inicialmente escrita en ningún evangelio. Pensemos en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado una historia familiar que todos conocen pero que nadie ha escrito? Esas historias que pasan de generación en generación y que son tan reales como cualquier documento escrito. Así era esta historia sobre Jesús. Los primeros cristianos la conocían, la compartían, la atesoraban. Era parte de su memoria colectiva sobre Jesús. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no crees? La historia encaja perfectamente con el carácter de Jesús que vemos en todo el Nuevo Testamento. Pero aquí viene lo más interesante. Alrededor del siglo IV o V, esta historia comenzó a aparecer en algunos manuscritos del Evangelio de Juan. Algunos la colocaban en diferentes lugares del Evangelio, otros la ponían al final de Lucas. Finalmente, encontró su lugar permanente en Juan 8. ¿Por qué es esto importante? Porque nos muestra algo fundamental sobre cómo Dios obra en la historia. Primero, nos recuerda que la revelación divina no está limitada solo a lo escrito desde el principio. Además, nos muestra cómo el Espíritu Santo guió a la Iglesia en la preservación de las verdades sobre Jesús. Finalmente, nos enseña sobre la importancia de la tradición oral en la transmisión de la fe. Analicemos la historia en sí misma por un momento. Los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, debía ser apedreada. Es una trampa para Jesús. Si dice que la perdonen,
contradice la ley. Si dice que la apedreen, contradice su mensaje de misericordia. Y entonces Jesús hace algo inesperado. Se inclina y comienza a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Es uno de los únicos momentos en los evangelios donde vemos a Jesús escribiendo algo. Cuando los acusadores insisten, Jesús se incorpora y pronuncia esas palabras inmortales. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve a escribir en el suelo. Uno a uno, comenzando por los más viejos, se van retirando. ¿Por qué por los más viejos? Quizás porque tenían más años de pecados que recordar, más momentos de debilidad que reconocer. Y aquí viene el momento culminante. Jesús se queda solo con la mujer y ocurre este diálogo magistral. Jesús dice: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? La mujer proclama: Ninguno, Señor. Jesús responde: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esta historia, que no estaba originalmente en la Biblia, pero que hoy es parte integral de ella, nos enseña verdades profundas sobre la misericordia divina, la hipocresía humana, el verdadero arrepentimiento y la transformación personal. Pero hay más. Esta historia nos plantea preguntas importantes sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sido como los fariseos, rápidos para juzgar y condenar a otros? ¿Cuántas veces hemos necesitado esa misma misericordia que Jesús mostró? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese vete y no peques más en nuestro propio corazón? La inclusión tardía de esta historia en el Evangelio de Juan nos enseña algo más. Dios sigue obrando en la historia. No todo fue revelado de una vez. Algunas verdades, algunos testimonios, algunas historias fueron preservadas de diferentes maneras antes de encontrar su lugar en las Escrituras. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuántas otras historias, testimonios y verdades sobre Jesús circularon entre los primeros cristianos? El mismo Juan nos dice al final de su evangelio que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Pero esta historia en particular fue preservada por una razón. Sobrevivió siglos de transmisión oral. Fue considerada tan importante, tan fundamental, tan verdadera, que finalmente encontró su lugar en el canon bíblico. Y no es difícil ver por qué. Esta historia captura la esencia misma del Evangelio, la realidad del pecado humano, la trampa de la religiosidad sin amor, la misericordia transformadora de Dios y el llamado al arrepentimiento verdadero. Cada vez que leemos esta historia, recordemos que es un testimonio no solo de la misericordia de Jesús, sino también del poder de la tradición oral cristiana y de cómo el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia en la preservación de la verdad. Y aquí está la pregunta final para ti. ¿Qué otras verdades sobre Jesús están esperando ser descubiertas? No me refiero a nuevas revelaciones o adiciones a la Biblia, sino a comprender más profundamente las verdades que ya tenemos. Porque al final, esta historia nos enseña que la verdad de Dios es más grande que cualquier libro, más profunda que cualquier texto escrito. La verdad de Dios es una persona, Jesucristo mismo, quien sigue transformando vidas hoy, como lo hizo con aquella mujer hace 2000 años. ¿Y tú? ¿Qué piedras necesitas soltar hoy? ¿Qué acusaciones necesitas dejar ir?
qué palabras de misericordia necesitas escuchar, porque la misma voz que dijo, yo tampoco te condeno, sigue hablando hoy. La misma gracia que transformó a aquella mujer sigue disponible. Y la misma verdad que fue preservada a través de los siglos sigue cambiando vidas. Esta es la historia que no estaba en la Biblia y hoy está. Un testimonio eterno de que la verdad de Dios es más grande que nuestras expectativas, más profunda que nuestros prejuicios y más transformadora que nuestras tradiciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de algunos de los relatos más controvertidos e incomprendidos de la Biblia. Si te ha gustado esta exploración, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta en este video. También puede interesarte el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando y sigue buscando las verdades más profundas ocultas en las páginas de este libro antiguo y relevante. Bendiciones para usted y su familia.